Bendiciones, queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que en esta mañana la bendita presencia de nuestro Padre Celestial alcance todo propósito divino en sus vidas, de tal manera que nuestro Señor se agrade de nosotros, de tal manera que la bendita presencia de nuestro Padre Celestial nos guíe a toda verdad. Que nuestro Dios en esta mañana, su amor, su paciencia, su bondad esté sobre nuestras vidas, pidiéndole a nuestro Padre eterno una bendición de lo alto, una respuesta de lo alto, una confirmación de lo alto. Verá, quizás estemos o usted hoy en esta mañana esté esperando una confirmación del Señor, esté esperando una palabra del Señor, y que, hermano, que esperemos en nuestro Padre Celestial sean sus oraciones, sea su clamor, sea hermano, sea escuchado de lo alto, hermano, esa respuesta de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor bendiga esta mañana, bendiga, hermano, su vida, bendiga su corazón y le lleve, hermano, a esa respuesta delante de nuestro Padre Celestial. Que nuestro Dios nos guíe a toda verdad, que nuestro Padre Celestial nos guíe a ese propósito divino en esta mañana, de tal manera que podamos ser agradables a nuestro Padre Celestial. Quiero darles una palabra al Señor que ha estado mostrando a mi corazón, una palabra de bendición para sus vidas, una palabra, hermano, que nos guíe a ese encuentro, ¿verdad? Todos los días tenemos que buscar la petición de nuestro Padre Celestial, tenemos que buscar la respuesta de nuestro Señor. Todos los días, creo que todos los días el hombre creyente ora y todos los días le pide al Padre, le pide algo sobre alguna necesidad. Por eso todos los días, desde que te levantes, dale gracias a nuestro Padre Celestial. Quizás estarás esperando una respuesta, estarás esperando una bendición, estarás esperando que Dios confirme una palabra hacia tu vida, y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno, hermano, y es paciente, y Dios siempre quiere vernos bien. Fíjense, quiero hablarle esta mañana de algo que Dios ha estado hablando, hermano, porque Dios ha estado hablando de todas estas cosas. Y quiero hablarles un poquito sobre la importancia de confiar en Dios. La importancia, Dios ha estado hablando, hermano. Dios ha estado hablándonos en las enseñanzas, en las prédicas, pero por algo Dios insiste en nuestras vidas el poder entenderlo. Este tema le he puesto hoy: si hacemos la voluntad de Dios, Él nos oye. En el libro de Juan, primera de Juan 5, versículo 14, y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cualquier cosa, dice, cualquier cosa que pidamos, Él va a escuchar nuestras peticiones, se va a cumplir nuestras peticiones. Cualquier cosa. Ya sea, hermano, cualquier necesidad, cualquier petición, claro, ¿verdad? Dios no estará regalando casas, Dios no estará regalando autos, Dios no estará regalando dineros, ¿verdad? Porque eso, yo creo que lo primero, por eso dice aquí, lo que pidamos conforme a su voluntad. Entonces quiere decir, hermano, de que nada de lo que vaya fuera de su voluntad se va a cumplir. Hoy estamos viviendo tiempos de mucho desconocimiento, hermano, de mucho desconocimiento, hermano, en las Escrituras, mucha decadencia, hermano, dentro del pueblo de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos donde la bendita palabra del Señor se está derramando para propósitos, para prosperar el alma, para que el alma, hermano, crezca y de una manera, el alma, hermano, se regocije delante de los favores, de las bendiciones, de las añadiduras. El alma pueda cada día afirmarse más en el Señor.
Pero hermano, hoy más que nunca la palabra de Dios está siendo derramada sobre la vida del creyente, sobre la vida de su pueblo, hermano, pero en aquellos que desean poner por obra, en aquellos que desean dar la vida por el Señor. Pero qué tan importante, hermano, es comer la palabra. Qué tan importante es deleitarse en la palabra. Qué tan importante, hermano, es buscar la palabra de Dios. Yo creo que hay cosas, todas las cosas Dios las unió. Hermano, vienen unidas en las cosas de Dios. Quiere decir, hermano, así como la oración tiene que ir acompañado de la palabra, la alabanza tiene que ir acompañada de la oración. Hermano, todas las cosas la oración tiene que ir acompañada del ayuno. Hermano, todas esas cosas que refuerzan la vida del creyente, hermano, tienen que ir acompañadas. Un hombre que ora, un creyente que ora, también tiene que buscar su palabra, tienen que ir unidas las dos, porque las dos juntas hacen la manifestación del Espíritu Santo, hacen la llenura del Espíritu Santo, hacen que el corazón se avive, hace que el corazón vuelva al amor de Dios, hace que el corazón, hermano, convierta su vida, la convierta al Señor. Y por eso veo yo, hermano, la importancia de que, usted sabe, hermano, la importancia de ser hacedor de la palabra, la importancia de someterse a ella, hermano, en un principio, o sea, que el Evangelio tiene como principio, tiene como base en nuestra vida diaria, creer a la palabra, someterse a la palabra, esperar en la palabra, confiar en la palabra de nuestro Padre Celestial. Fuera de ahí, que no tenga una base, el que no vaya conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está escrita en su bendita palabra. Nada de ahí dice, y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todos los días el creyente, hermano, vive pidiendo una petición, vive buscándole una respuesta. Yo no sé qué petición le estés dando al Señor en esta mañana. Yo no sé qué respuesta estés esperando de Dios esta mañana. Yo no sé qué has estado clamándole al Señor en esta mañana. Yo no sé cuál es el deseo de tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe, hermano, cuál es el anhelo, cuál es el deseo de tu corazón. Pero aquí nos enseña una cosa, hermano, que la ayuda de Dios viene cuando entendemos la voluntad de Dios. Dice que Él nos oye. Cuando Él nos oye, envía una respuesta, hermano, a nuestras vidas. Entendiendo que nuestro Padre Celestial, hermano, Él sabe las cosas que nos pasan. Él sabe las necesidades que tenemos. Él sabe, hermano, aún lo que vamos a orar, aún antes de pedírselo. Él ya sabe, hermano, lo que realmente necesitamos. Él ya conoce nuestras cosas. Él ya conoce nuestras peticiones. Él ya conoce, hermano, lo que vamos a orar. Y en veces, hermano, Él se adelanta como lo hizo con la vida de Daniel. Él sabe, hermano, Él sabe todas las cosas antes de pedírselo. En el caso de la vida de Daniel, hermano, usted sabe que Dios envió un espíritu ministrador, un ángel ministrador, hermano, a llevarle una respuesta a Daniel. Dios bendiga esta mañana tu vida. Dios envía una respuesta, Dios envía un ángel, Dios envía, hermano, alguien que en realidad ministre tu corazón y te diga, espera en el Señor, confía en el Señor, que Dios va a ayudarnos, hermano. Pero la palabra, hermano, es una porción de vida diaria, una palabra de vida diaria, una palabra que nos haga caminar confiados todos los días en el Señor. Pero qué interesante, hermano, que cuando dice, pero que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En veces, hermano, nos las pasamos orando, le empezamos clamando, hermano, pero la pregunta es, ¿Él nos oye? La pregunta es, ¿Él nos responde en nuestras oraciones? ¿Él responde en nuestras peticiones?
Mire que dice que de aquí se desprende, hermano, se desprende todo lo que pidamos, todo lo que nosotros anhelemos, Dios nos los va a conceder. Porque, hermano, si va conforme a su voluntad, si primero no se cumple, primero conforme a la voluntad de Dios. Daniel, hermano, era un siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios. Un hombre que siempre oraba a Dios. Un hombre que siempre clamaba a Dios. Daniel era un hombre, hermano, que su vida, él sabía, conocía, hermano, lo que Dios quería, lo que Dios le pedía. Él oraba mucho, hermano, él se apartaba para el Señor. De tal manera que Dios escuchaba, hermano, a Daniel. Dios se deleitaba en la vida de Daniel. Dice que en el libro de Daniel 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Siempre Daniel fue un hombre que oraba 3 veces al día. Clamaba al Padre, clamaba al Hijo, clamaba al Espíritu Santo. Daniel era un hombre, hermano, que se propuso en su vida, hermano, ante las adversidades, ante las situaciones, él oraba. Cuando dice que ese edicto, hermano, le dijeron que cuando se pronunciara ese edicto, que aquel que no adorara verá a la estatua de Nabucodonosor, hermano, tenía que ser echado en los fosos de los leones. Daniel enfrentaba todos los días situaciones, adversidades en su vida, hermano. Él oraba, hermano, y Dios lo escuchaba. Dice en el libro de Daniel 10, 12, aquí hay algo interesante. ¿Por qué fue escuchado Daniel en sus oraciones? Cuando tenía problemas, cuando tenía alguna situación, cuando pedía cualquier cosa, Dios, hermano, se lo cumplía. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los príncipes principales, dice, vino para ayudarme, y aquí dice, aquí quedé allí con los reyes de Persia. Vea lo que dice en el 14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En el libro de Daniel dice ahí, hermano, que le dicen: no temas, Daniel. Dios te dice esta mañana: no temas, confía en el Señor. Pero dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Por eso cuando nos dice acá, hermano, en primera de Juan, cuando nos dice, y sabemos que Dios nos oye, Dios nos escuchó, Dios escuchó nuestras peticiones, Dios nos escuchó nuestras oraciones. ¿Cuándo fue eso? Cuando dispuso su corazón, cuando hay que disponer el corazón a entender y humillarte en la presencia. Entonces fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Entonces estaba diciendo, hermano, que Dios envía a nuestro Espíritu Santo a advertirnos de las cosas que van a pasar en nuestras vidas. Dios, nuestro hermano, nos está hablando todos los días a través de su bendito Espíritu Santo, hermano, dentro de la bendita palabra de Dios. La palabra y el Espíritu Santo siempre estarán juntos, hermanos, porque es el Espíritu de la palabra, como dijo mi Señor Jesús en Juan: las palabras que les he dicho son Espíritu y son vida. Cuando el hombre ora, el hombre se humilla delante de Dios, hermano, busca fortalecerse, busca esperar en el Señor.
Por eso el Espíritu nos advierte, vive advirtiéndonos, vive que cuando pasen cosas nosotros confiemos en el Señor. Que cuando pasen situaciones nosotros esperemos en el Señor. Y dice, hermano, y Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, fueron oídas. En el libro de Juan nos enseña, hermano, no pierda aquí Daniel, en el libro de Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Mira, hermano, uno debe de estar siempre preparado ante toda adversidad. Cuando, hermano, sabemos las cosas que han de venir, las cosas que van a pasar. Cuando nosotros, hermano, estamos refugiados en la palabra, estamos refugiados en el Espíritu, cuando hemos dispuesto nuestra vida a hacer su voluntad. Pero qué tan importante entonces, hermano, es que el Espíritu nos advierta siempre de las cosas que van a venir para poder glorificar a nuestro Señor. Qué tan importante, dice, hermano, Él nos guiará a toda verdad. Qué tan importante es andar en la verdad. Daniel era un hombre, hermano, que andaba en la verdad. Daniel era un hombre, hermano, que se propuso hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Por eso yo veo, hermano, que aquel a quien Dios oye, hermano, es aquel que hace lo correcto ante los ojos de Dios. Y lo correcto, hermano, no significa que no falle, no significa que no se equivoque. Lo correcto significa, hermano, que cuando las cosas estén mal, haga lo bueno. Y cuando haga lo bueno, siga haciendo lo bueno. Porque no significa, hermano, que nadie se equivoque, que nadie cometa errores, sino que cambie la actitud. Porque, hermano, la actitud del arrepentimiento, la actitud, hermano, de hacer lo correcto, lo único que nos hace, hermano, es que nosotros volvamos a ser introducidos dentro del reino de Dios. Porque lo bueno solamente se puede hacer dentro del reino de Dios, no fuera del reino. Cuando la palabra está en nuestro corazón, entonces nosotros podemos hacer, o el creyente puede hacer lo correcto. Cuando la palabra, mientras la palabra, hermano, no esté dentro del corazón del creyente, hermano, o se le olvidó, hermano, entonces, hermano, hará cosas malas, hará cosas desagradables, hermano. ¿Por qué? Porque es incapaz. No es porque es incapaz de hacer lo bueno, sino porque la palabra no está en su corazón. Por eso vemos importante, hermano, que cuando hacemos lo bueno, dice, Él nos oye. Cuando hacemos lo correcto, Él nos oye. Y lo correcto tiene que ir conforme a su voluntad. Lo correcto tiene que ser conforme a su voluntad. Por eso dice que tiene que venir el Espíritu Santo, hermano, para que nos guíe a toda verdad, nos hable, hermano, de esa verdad. Nadie, hermano, que no pida, que no haga conforme a su voluntad, son escuchados. Queremos que Dios nos escuche. Queremos que Dios nos ayude en todas las peticiones, en todo nuestro clamor, sí. Pero dice aquí que si no se pide conforme a su voluntad, Él no nos oye. Podemos estar orando, clamando. Dios va a ayudarnos en nuestra vida diaria, pero que nuestra alma, que nuestro ser interior. Por eso es importante entenderlo, hermano, que nosotros en este camino nos propongamos siempre agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces Daniel, hermano, dice que había propuesto en su corazón, dice en el libro, en el Daniel 10, versículo 15, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido,
Pero he aquí, con una semejanza el Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerzas. Mira lo que dice Daniel, hermano. ¿Cómo pues podré, dice, cómo pues podré, tu siervo, cómo podrá entonces, dice, el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. No basta solo orar, no basta solo orar. Tenemos que refugiarnos, y también cuando oremos tiene que ir acompañada de la palabra, porque la palabra, hermano, es la voz de Dios. La palabra es la que nos fortalece. Por eso cuando veo yo, hermano, que le dicen a Daniel: mira, Daniel, cuando dispusiste tu corazón, esto me llama la atención, dice: y a causa de tus palabras, a causa de lo que hiciste, fueron escuchados. Quiere decir, hermano, que uno puede orar, uno puede pedirle a Dios, uno puede estar hablándole a Dios, pero no son las palabras las que hacen que Dios envíe una respuesta. No son las palabras, no son las peticiones, sino la acción que viene por las palabras. ¿Qué significa eso, hermano? Dice, o sea, que mientras él ministraba esa confianza en él, dice que recobró las fuerzas. Daniel recobró las fuerzas. Y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Eso quiere decir entonces que si algo fortalece nuestras vidas, en nuestras situaciones, hermano, es cuando el Señor nos habla. Envía una palabra. Él envía una palabra de paz en nuestro corazón. Dice: hable mi Señor. Dios habla a través de su bendita palabra. Dice: porque me has fortalecido. Recobré las fuerzas cuando mi Señor empezó a hablar. Recobré las fuerzas, dice, recobré ese aliento cuando mi Señor empezó a hablar. Dice: porque me has fortalecido. Cuando Él empezó a hablar en nuestras vidas, nuestro corazón se llenó de fortaleza. Nuestro corazón se llenó de ese aliento, hermano, de salir siempre adelante. ¿Por qué, hermano? Porque las peticiones es un clamor hacia el cielo, es un clamor, hermano, que Dios abra las puertas de bendición sobre nosotros. Por eso en el Salmo 29, versículo 11, dice, hermano: Jehová dará poder a su pueblo. Bendecirá Jehová a su pueblo con paz. Dios bendiga, diga conmigo: Señor, bendíceme esta mañana. Envía una bendición a mi vida en esta mañana. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición que Dios da a su pueblo? La paz. Dios envía la bendición, hermano, hacia tu vida. Dios envía, hermano, la paz. Por eso dijo Daniel, cuando él estaba orando, dijo: mi Señor, dice, la paz sea contigo. Y dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y sé valiente. Pero siente, mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dijo: Señor, sigue hablándome en mi vida. Sigue hablando a mi vida. Habla a mi vida, Señor. Entonces Dios envió una bendición a la vida de Daniel. Dios envió una bendición hasta tu vida esta mañana. Una bendición de paz. Una bendición, hermano, que nos haga esperar en el Señor. Que nos haga, pero vemos, hermano, que mientras el Señor le hablaba a Daniel, hermano, Él estaba haciendo una acción. Dice que a causa de las palabras de Daniel fue oído. A causa de las palabras de Daniel, hermano, Él descendió. Pero el punto es, ¿qué oraba Daniel? ¿Qué acción había hecho Daniel para que
su voz, hermano, para que su oración fuera escuchada conforme a la voluntad de Dios. Él se puso a orar porque tenía una necesidad, querían enviarlo a los fosos de los leones. Hermano, él tenía una necesidad, estaba pasando por algo fuerte en su vida. Pero para que él fuera escuchado, hermano, no bastaron las palabras. No bastaron el hablar de una oración, sino que pusieron los ojos, pusieron el oído, hermano, en la acción, pusieron el oído, hermano, en sus palabras. En sus palabras, dice, a causa de tus palabras fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Qué hermoso, hermano. Envían al Espíritu Santo, hermano, a nuestras vidas por causa de las palabras. Entonces dice, hable mi Señor, fortaléceme conforme a la palabra. Hermano, y vemos, dice en el primer día, o sea, hay que entender que el Señor nos da una bendición cada mañana. Esa bendición es una petición, esa bendición es una ayuda, esa bendición, hermano, es un favor, esa bendición es una respuesta, esa bendición, hermano, es la manifestación de nuestro Padre Celestial de darnos a entender que no estamos solos. Por eso envía la bendición de la paz. Pero esa paz no llega, hermano, si no hacemos la voluntad de Dios. Esa paz no llega, hermano, sin la palabra de Dios en nuestras vidas. Hermano puede decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer para estar en paz? ¿Qué tengo que hacer para entender qué es la voluntad de Dios? Hermano, la voluntad de Dios es hacer lo bueno. Si aún hacemos lo malo, hacer lo bueno. Y si estamos haciendo lo bueno, seguir haciendo lo bueno. Cosas agradables a Él. Todo lo que agrada a Dios se convierte en una voluntad. Todo lo que hagamos correcto ante los ojos de Dios es una voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacer lo bueno. La voluntad de Dios es no salirnos del camino. La voluntad de Dios es estar en paz. La voluntad de Dios es la santidad. La voluntad de Dios es apartarnos de toda iniquidad, de toda inmundicia. La paz de Dios es vivir como hijos santos. La paz de Dios es buscar, la voluntad de Dios es conocerlo a Él. O sea, todo es lo bueno, hermano. Todo es lo bueno. Todo es lo correcto. La voluntad de Dios, hermano, puede ser algo que se haga correctamente conforme a su palabra. ¿Podemos hacer la voluntad de Dios? Sí, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo que a Dios le agrada, que lo que vaya conforme a su voluntad. Eso es hacer la voluntad de Dios. Por eso vemos que Daniel, hermano, algo que se dispuso es esforzarse. Le dieron esfuérzate, aliéntate, mientras él nos hablaba. Entonces dice, el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y la palabra dispusiste tu corazón a entender, esta palabra dispusiste significa poner las cosas en orden. Otra, dice, también significa mandar lo que ha de hacerse. Cuando dispusiste tu corazón, ¿cuál que estaba diciendo? Cuando dispuso su corazón a poner en orden su vida y dejar el desorden, y estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, entonces, hermano, quiere decir que cuando Daniel entendió que la necesidad de poner en orden su vida, porque esa era la voluntad de Dios, sabiendo que lo que Dios le pedía, hermano, eran cosas agradables, entonces sus palabras de él fueron hacia Dios. Voy a poner en orden mi vida, Señor. Voy a cambiar mi vida.
Voy a entregar mi vida a hacer lo bueno, a hacer lo correcto delante de ti. No era porque le decía, Dios mío, Dios santo, te amo, te necesito, tú eres esto, tú eres lo otro. No, dice que fueron oídos porque dispuso su corazón, porque disponer significa porque decidió poner en orden su vida. Empezó a escudriñarse Daniel, hermano, pudo escudriñarse nuestras vidas y empezó a mirar hacia adentro, hacia su vida, hermano. Por eso la oración lo que hacen es poner en orden nuestra mente, nuestro corazón, porque es una luz que alumbra internamente. La oración ilumina nuestra mente, pero la palabra ilumina nuestro corazón, de lo que está bien, de lo que está mal. Si de la mente dependen nuestras acciones, pero de la boca depende del corazón. Hermano, qué hermoso es que cuando el Señor veamos que las situaciones estén mal, con las adversidades, o nos levantemos a orar como lo hacía Daniel. No precisamente tienes que estar mal para orar, no precisamente tienes que estar pasando alguna situación, sino tanto en las adversidades, hermanos, como en cuando las cosas están bien, debemos de orar algo para que el punto es que nuestras oraciones sean escuchadas, que nuestras palabras sean escuchadas. ¿Cuándo? Cuando se hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer lo agradable a Él. Dice, cuando dispusiste tu corazón, el primer día que dispusiste tu corazón a entender, cuando hubo una disposición de parte tuya, cuando hubo una decisión de parte tuya de poner en orden tu vida y dejar el desorden, Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirle, la voluntad de Dios es hacer lo correcto. La voluntad de Dios es hacer lo bueno. Pudiendo entender que Daniel quería poner en orden su vida. Por eso, hermano, estaba él pidiendo entender la voluntad de Dios. Yo no sé cómo oramos en esta mañana, ¿verdad? Muchas cosas nos pasan. Muchas cosas suceden. Pero cuando oramos, hermano, queremos poner en orden nuestras vidas. Quiere decir que a Dios solamente escucha a los hombres que quieren poner en orden su vida. Los que se escudriñan internamente si esto no está bien, esto no está agradable. Muchas veces vienen enfermedades, vienen situaciones a nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Pero el punto no es eso, sino el punto es entenderlo. Porque dice acá, dispusiste tu corazón a entender. Entender las cosas que están mal, quitarlas de nuestras vidas. Dios entendió entonces, hermano, que cuando Daniel dispuso su corazón de poner en orden su vida, el Señor le agradaba esa acción. El Señor estaba agradándose de la vida de Daniel, porque quería hacer realmente poner en alto el nombre del Señor. Qué hermoso es que, hermano, dejemos el desorden y pongamos en orden nuestras vidas todos los días. Qué hermoso es que nosotros nos humillemos y clamemos a nuestro Padre Celestial y decirle: Padre, hoy quiero hacer lo agradable a ti. Hoy quiero realmente hacer lo que a ti te agrada, y lo que a Dios le agrada tiene que ir conforme a la palabra, tiene que ir conforme a lo que Dios nos pide cada día. Que Dios, hermano, que dejemos el desorden y entremos en el orden de Dios, en lo establecido por Dios. Que no se nos olvide que tenemos que agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces dice, todas las peticiones, entonces todo lo que pidieres, entonces todo lo que necesites, Dios te lo va a enviar, se va a cumplir. Dice, cualquier cosa que pidieres conforme a su voluntad, que está diciendo, cualquier cosa que pidas cuando haces lo bueno, Dios te lo va a conceder, o Dios nos los va a conceder. Por eso dice, hermano, y luego le dice,
humillarte, dispusiste tu corazón a entender. Segundo dice, y a humillarte en su presencia. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Daniel? Que sea humilde. En el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces quiere decir que una de las cosas que le estaba pidiendo el Señor a Daniel era que siempre reconociera sus errores, que siempre reconociera su vida, que siempre aprendiera a pedir perdón, hermano, a reconocer sus errores, sus equivocaciones, a conocer, hermano, que tan mal eran en su vida, que delante de Dios siempre reconociera lo que estaba mal. Pero no solamente eso, sino que también buscara poner en orden su vida. Una de las cosas, hermano, es que una cosa es que reconociera en su vida y otra cosa es que reconociera delante de Dios. Oh, hermano, eso está. A Dios no se le puede engañar, a Dios no podemos burlarnos de Él. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente, Dios conoce nuestras acciones, Dios conoce toda nuestra vida. Pero él quería, Daniel propuso a ser transparente delante de Dios y decirle que Dios le estaba diciendo, mira, sé humilde, reconoce siempre delante de mí, pero también, hermano, reconoce tu vida personal, reconoces tus errores, con tus cambios y cambia esas cosas. Qué hermoso es que un creyente, un hijo de Dios, hermano, delante de Dios se destape, pero delante de sí mismo también se destape. Que reconozca, hermano, pero que su vida sea de ponerla en orden. Se ponía, hermano, de poner a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces las oraciones, el clamor, las peticiones, hermanos, los ruegos iban a ser escuchadas, iban a ser respondidas. No importa lo que estés pasando, no importa, hermano, pero ahí en esas situaciones reflexionemos, hermanos, y dice que sus oraciones, su clamor, sus palabras, ¿cuáles palabras fueron escuchadas? No le digo tus oraciones fueron escuchadas, sino digo tus palabras, y por causa de tus palabras he venido. No le dijo, es que tú estabas hablando bien de Dios, es que tú estabas reconociendo bien a Dios. Le dijeron, por causa de tus palabras. ¿Cuál palabra? Cuando Daniel habló y dijo, Señor, voy a poner en orden mi vida, y que delante de tu presencia yo estoy mal. Yo reconozco mis errores, yo reconozco esto, pido perdón. Él pedía perdón, hermano. Dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Fue oído a causa de su fe. La fe es la confianza, hermano, que estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a las que has creído. Muchas veces creemos en Dios, hermanos, pero no creemos en la palabra. La confianza en la palabra es que nos hable y nos haga, hermano, entender lo correcto. Muchas cosas se hacen mal, hermanos, pero no miramos las consecuencias en veces de ella. Por eso en el Salmo, hermano, 40, versículo 6, sacrificio y ofrendas no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero dice, vengo con el libro que está escrito de mí. ¿Qué escribe el libro de ti? ¿Qué escribe la bendita palabra de ti? El hacer lo bueno, el hacer lo correcto. Daniel conocía la voluntad de Dios, hermano,
Pero vemos que no fue oído, hermano, por sus palabras, por su oración, sino porque dispuso su corazón, hermano, y se humilló delante de Dios. Porque dispuso su corazón a reconocer sus errores, porque dispuso su corazón, hermano, a cambiar de vida, a poner en orden su vida. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios manifieste su presencia en nosotros, queremos que las peticiones que le hagamos Él nos responda. Entonces pongamos en orden nuestra vida. Entonces, hermano, seamos hombres que reconozcamos siempre que nos equivocamos. A causa de eso fue oído Daniel. Por eso en el principio nos dice la bendita palabra, nos dice algo tan hermoso, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que Él nos escucha, sí. Cuando nos escucha Él, cuando su oído, cuando su respuesta es enviada a nuestras vidas. Cuando, hermano, cuando ponemos en orden nuestra vida, cuando disponemos poner en orden nuestra vida, cuando reconocemos nuestros errores, equivocaciones delante de Él. Pero ahí dice, he aquí vengo con la palabra, he aquí vengo con la palabra, vengo aquí con la ley, vengo aquí, dice, y tu ley está en medio de mi corazón, dice, el libro está en mi mano. Él tenía, cuando oraba, ahí tenía la palabra en su mano, y la palabra le estaba diciendo, mira, esta es la voluntad de Dios, que te apartes del mal, que hagas lo correcto, que hagas lo bueno, y dice, y la ley está en mi corazón. No basta orar, basta entender su palabra, basta que, hermano, que la oración y la palabra, hermano, estén unidas para que se manifieste el bendito Espíritu Santo. Hermano, no fue oído Daniel porque oraba, fue oído porque le dijo, voy a poner en orden mi vida y voy a reconocer delante de ti que estoy mal. No importa, hermano, y si ya estamos haciendo lo bueno, sí. Qué rico es entender de que Dios, lo que a Dios le agrada, la voluntad de Dios, hermano, es hacer lo bueno. No importa si no lo estás haciendo, el hecho de que nos pongamos a hacer lo correcto, ya estás haciendo la voluntad de Dios. En el momento que te dispones, el momento que, hermano, tu vida es decirle, Señor, voy a agradarte, voy a hacerlo, no me gustaría hacerlo, sino que voy a hacerlo. Entonces nuestras peticiones, nuestras oraciones son escuchadas. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles oraciones? Dios te va a ayudar a poner en orden tu vida. Dios va a poner, hermano, a aprender que seas un hombre humilde, a reconocer tus errores. Entonces, hermano, usted sabe que mi Señor Jesús decía algo: tu fe te ha salvado, no dice te ha sanado. Quiere decir que la consecuencia de poner en orden nuestras vidas, la consecuencia de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, trae como consecuencia la sanidad, la respuesta, la liberación, trae, hermano, la ayuda de nuestro Padre Celestial, trae el favor de Dios en nuestras vidas. Cuando el creyente hace lo bueno, entonces Dios manifiesta un agrado, manifiesta, hermano, la respuesta divina. ¿Por qué? Porque Él ha escuchado nuestras oraciones, Él ha escuchado nuestras peticiones, Él ha escuchado lo que nosotros estamos pidiendo. Pero yo veo, hermano, que sin entender estas dos cosas que le dicen a Daniel, Dios no escucha, o Dios no responde, o a lo mejor sí escucha, hermano, pero no responde porque no vino la ayuda que vino sobre Daniel. Fue ayudarlo a poner en orden su vida, fue ayudarlo, hermano, a hacer lo correcto, a mantenerse firme con ese aliento. Yo no veo, hermano, que aparte y como consecuencia, hermano, lo libró del foso de los leones, y como consecuencia lo libró
del foso de fuego, hermano, del horno de fuego. Porque Dios había ayudado a Daniel. Porque Daniel ya había pedido la ayuda, pero en su vida. Daniel no pedía la ayuda, hermano, de ser librado del foso de los leones ni el horno de fuego. Él pedía ayuda para sí mismo. Porque todo aquel que le agrada a Dios, hermano, el ángel de Jehová acampa alrededor de él. A todo aquel que le agrada a Dios, hermano, Dios lo guarda, Dios lo protege, Dios lo ayuda. Por eso él dijo, él vengo aquí. Hermano, dice, él vengo aquí para hacer tu voluntad, Dios mío. Dice, pero traigo en mi vida, traigo en mis manos la ley, traigo en mis manos, dice, y traigo la ley en mi corazón. Para entender la voluntad de Dios, hermano, la palabra debe de estar en el corazón del creyente. Sin la voluntad, sin entenderlo, ¿cómo vamos a agradar a Dios si solamente son palabras? ¿Cuáles son las palabras vanas? Las que solamente se dicen palabras y se desecha la bendita palabra de Dios. Por eso él dijo, ¿verdad? En vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, ustedes dicen palabras, como dice en el Salmo 78, ¿verdad? Dice, hermosas palabras decían, hermosas mentiras decían, pero su corazón estaba lejos de mí. Estaba diciendo, ustedes no quieren hacer la voluntad de mi Padre, ustedes no quieren hacer lo correcto, porque en ustedes le estaba diciendo, no está la palabra, no hablan conforme a la palabra, no hablan conforme a la voluntad de Dios. No puede haber respuesta, no puede haber, hermano, lo único que alcanzaron estos hombres fue la misericordia de Dios. Dios no los destruyó, hermano, porque se acordó que eran hombres. Pero no se cumplió ninguna palabra. Solamente Dios tuvo misericordia. Quiere decir que los mantuvo con vida. Todo ese tiempo los mantuvo con vida. Pero no eran agradables a Dios. No escuchaban, no recibían ninguna petición de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no hacían las cosas conforme a su voluntad. La palabra de Dios no estaba en su corazón. Para entender la voluntad de Dios, entonces la palabra debe de estar en el corazón. Porque eso fue lo que dijo Daniel. En el Salmo 69:13 dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios. Por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen, de lo profundo de las aguas. No me abnegues la corriente de las aguas, ni me tragues el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acuérdate de mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. ¿Cuándo oraba Daniel? O sea, ¿cuándo el hombre debe de orar? Dice Jehová, dice, al tiempo de tu buena voluntad. ¿Cuándo debemos estar clamando? Siempre, hermano, al tiempo que Dios nos demande hacer lo correcto. Entonces dice, oh, por tu abundancia de tu misericordia, sálvame, escúchame, óyeme. Dios escuchó, hermano, cuando era tiempo de hacer la voluntad, cuando Dios nos pide hacer lo correcto. Entonces cuando Dios nos va a librar. Entonces ahí nos está advirtiendo que cuando Dios nos manda hacer lo correcto, es porque vamos a enfrentar alguna situación. Pero, hermano, es cuando Dios nos quiere decir que las cosas que nos libran de muchas cosas, hermano, adversas, es hacer lo bueno delante de Dios. Mateo 6, versículo 10, con eso vamos terminando. Venga tu reino. Cuando los discípulos dijeron que los enseñara a orar, dijeron, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy,
y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Mira que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Estar fuera del reino, nadie nos escucha. El estar dentro del reino es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice: hágase tu voluntad. Danos el pan nuestro de cada día. Venga tu palabra a nuestras vidas. ¿Y qué nos debe de enseñar la palabra de todos los días? A perdonar nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso una de las cosas le dijo Dios a Daniel: pon en orden tu vida. Él decidió poner en orden su vida, pero también él decidió ser un hombre que sepa perdonar, que sepa pedir perdón, que sepa reconocer sus errores, que sepa reconocer cuando está mal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo bueno. Perdona nuestras deudas y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Quiere decir entonces que el hombre, hermano, que Dios escucha es aquel que sabe perdonar y que pide perdón. Es aquel que, hermano, que pone en orden su vida, el que trata de agradar a Dios todos los días. A ese hombre, a ese creyente, hermano, todas las peticiones, todos sus clamores son oídos y son enviados una respuesta, y sus palabras son escuchadas, son oídas, hermano, porque está haciendo lo bueno, está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque son oídas sus oraciones. ¿Por qué? Porque son oídas sus peticiones. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El estar bien con el prójimo, el estar bien con los demás, hermano, eso nos trae una bendición de parte de nuestro Señor. El estar bien con Dios, el pegarnos a la palabra, nos trae una bendición celestial. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es conforme al deseo del corazón. Para entender la voluntad de Dios, hermano, debe de estar la palabra de Dios en nuestro corazón, no en los labios. Debe de estar la palabra en nuestro corazón, porque eso es lo bueno y agradable a nuestro Padre Celestial. Dios bendiga esta mañana tu vida, hermano. Levantémonos entonces a hacer la voluntad de Dios. Si oramos, Dios ilumine nuestra mente. Si leemos, Dios ilumine nuestro corazón. Pongamos en orden nuestra mentalidad, pongamos en orden nuestro corazón, que de la abundancia del corazón habla la boca. El pedir perdón, el perdonar, el saber perdonar, el saber reconocer los errores, el saber reconocer las equivocaciones, hace que nuestras peticiones sean escuchadas, hermano. Pero el poner en orden nuestra vida, el quitar cosas que a Dios no le agrada en nuestra vida diaria, ni tan siquiera es con el prójimo, es con tu vida personal. Por eso, hermano, una cosa es con el prójimo y otra cosa es en tu vida diaria. En tu vida diaria pon en orden tu vida. Quita todo lo que no le agrada a Dios de tu vida y ponte a cuentas con tu hermano. Ponte a cuentas, perdona, hermano, sepas reconocer tus errores, sepas pedir perdón. Hermano, dos cosas deben de estar en nuestras vidas para ser escuchado. Poner en orden nuestra vida, las cosas que están en nuestra vida personal, que no tienen nada que ver con los demás, que no tiene que ver nada con la vida de los demás. Y otro, hermano, el estar bien con tu hermano, el estar bien con los demás, hará que las peticiones, que tus oraciones sean escuchadas, sean recibidas y sean respondidas. Qué hermoso, ¿verdad? Porque el que está bien con Dios, está bien con su hermano. El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la voluntad de Dios,
es el amor al prójimo, es el amor a Dios. El hacer la voluntad de Dios que Dios nos oye es estar bien nosotros mismos y estar bien con los demás. Que nuestro Padre Celestial nos guíe, hermano, a toda verdad. Que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos dé aliento, que envíe su Santo Espíritu a nuestra vida y nos haga ver nuestros errores, nuestras equivocaciones personales, pero también nuestro desorden personal, nuestras faltas personales, hermano, y el estar bien con los demás. No causar problemas, no causar situaciones, hermano, nos hará que Dios envíe una bendición a nuestras vidas, que Dios envíe su paz, que Dios nos ayude a salir de todo problema, de todas adversidades, de todas situaciones. Qué hermoso es estar en bien con Dios y qué bien es estar bien con tu prójimo. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Dos cosas hay que cambiar, hermano: nuestra vida personal y nuestra relación con los demás. Escudriñémonos, entonces la bendición de Dios va a caer sobre nosotros. La bendición de Dios, la respuesta de Dios va a venir sobre nosotros. Que Dios te guarde, hermano, y que todas las oraciones, todas las peticiones, todos los clamores, todos los días de tu vida sean escuchadas. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir este mensaje. Ayúdenos a evangelizar, hermano. Y les esperamos, hermano, el jueves a las 7 de la mañana en punto, con una palabra de bendición, con una porción diaria para tu vida. Que Dios bendiga tu vida y que Dios tengas una respuesta de nuestro Padre Celestial esta mañana. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su tiempo.